Cordial saludo. Mi nombre es Luis Fernando Giraldo Zapata, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Dentro de la materia Seminario de Investigación Educativa, haré una presentación de cuáles son las posibles preguntas de investigación, teniendo como asesor de investigación al doctor Adrián Ábrego. Dentro de los elementos de la investigación que voy a plantear, se encuentra el título de Impacto de la pandemia y la pospandemia ocasionada por el COVID-19 en los problemas de movilidad, deserción y fracaso escolar en una institución educativa pública de la ciudad de Medellín, teniendo como pregunta de investigación qué impacto puede ocasionar la pandemia y la pospandemia por COVID-19 en la movilidad, la deserción y el fracaso escolar en una institución educativa pública de Medellín desde un enfoque investigativo mixto. Dentro de las categorías de investigación se plantearán 4. La principal será el COVID-19, el cual va a ser abordado desde la pandemia y la pospandemia. Por otro lado, se encuentra la deserción escolar, el fracaso escolar y la movilidad escolar. Es necesario aclarar que la deserción escolar se asocia al momento en el cual un estudiante no termina satisfactoriamente un año escolar o un ciclo educativo. El fracaso escolar se asocia a la pérdida o repitencia de un año escolar y, por último, la movilidad escolar está relacionada comúnmente dentro del sistema educativo colombiano desde 2 aspectos. El primero se asocia a la forma como los estudiantes y sus grupos familiares llegan de una institución, desde sus casas hasta las instituciones educativas. Y el segundo aspecto, que es el que se abordará dentro de esta investigación, está asociado a la forma como los estudiantes se trasladan de una institución educativa a otra y la pretensión del trabajo a realizar es determinar cuáles son las características o las causales por las cuales se presenta la movilidad. Como lo decía hace un momento, la pregunta principal de investigación o la posible pregunta, y lo abordo como posible porque soy consciente que en el transcurso de una investigación se pueden presentar cambios y alteraciones teniendo en cuenta los intereses o las necesidades que vaya arrojando la investigación y, por otro lado, los referentes teóricos, qué aportes se pueden presentar y que incidan en un cambio de la pregunta. Teniendo en cuenta la pregunta principal, se desprenden las siguientes preguntas o preguntas secundarias que han de ser ejecutadas dentro de los objetivos específicos, y la primera es cómo la crisis generada por la pandemia de COVID-19 afecta la movilidad, la deserción y el fracaso escolar en una institución educativa pública de Medellín. Por otro lado, ¿qué estrategias implementar en una institución educativa pública de la ciudad de Medellín para evitar la movilidad, la deserción y el fracaso escolar mientras dure la pandemia por COVID-19? Una pregunta adicional es qué afectaciones socioemocionales se pueden presentar en los diferentes miembros de la comunidad educativa a raíz de la situación de salud ocasionada por el COVID-19. Esta pregunta es muy importante teniendo en cuenta que las afectaciones socioemocionales, socioeconómicas, políticas y culturales no solamente afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en el proceso formativo, sino que sus familias también se pueden ver afectadas dentro de cada uno de estos aspectos. Por otro lado, ¿cómo atender a la población afectada escolar, a la población escolar afectada por la movilidad de entrada y posibles desertores del sistema educativo durante la emergencia ocasionada por el COVID-19? Quiero aclarar ese término de movilidad de entrada. Como lo decía hace un momento, la movilidad es la situación por la cual un estudiante se traslada de una institución educativa a otra. Entonces, cuando hablamos de entrada, solamente se habla de las matrículas que durante el transcurso del año ocurren en las instituciones educativas. ¿Cómo garantizar que la implementación de los protocolos de bioseguridad elaborados por la institución educativa serán suficientes para evitar contagios entre maestros y familias? Esta situación es un poco compleja, pero dentro de las directrices del Ministerio de Educación, al igual que desde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de la ciudad de Medellín, fue necesario implementar por cada una de las instituciones educativas, teniendo en cuenta sus contextos, unos protocolos
de bioseguridad para ingresar estudiantes nuevamente a las aulas bajo el modelo de alternancia educativa, que consiste en que unos estudiantes vayan un día y otros estudiantes vayan otro día sin tener la totalidad o el aforo total de estudiantes que se encuentran en la institución, sino que vayan por grupos mínimos, teniendo en cuenta el distanciamiento social que requiere en estos momentos la situación de salud. Y por última pregunta sería, ¿qué incremento de porcentajes de movilidad, deserción y fracaso escolar se presentan al finalizar el primer y segundo año desde que inició la pandemia por COVID-19 en una institución educativa pública de la ciudad de Medellín? Cuando hablo acerca del incremento de porcentajes en cada uno de estos factores, es importante reconocer que la pandemia nos ha obligado a enfrentarnos diariamente con estadísticas en las cuales se nos cuenta cuáles son la cantidad de personas contagiadas en un día, cuáles son la cantidad de muestras que se presentan en un día y desafortunadamente cuál es la cantidad de víctimas que ocurren a raíz de la pandemia. Y son números que cada día se van incrementando y que de una forma directa también están afectando el sistema educativo. Como conclusión, el tema de investigación sobre impacto del COVID-19 en problemáticas reales del sistema educativo colombiano ha obligado al Ministerio de Educación Nacional a realizar una reflexión crítica y seria en cuanto a las transformaciones adaptativas que la educación requiere en la actualidad, y teniendo en cuenta esta apreciación, la investigación planteada puede tener un impacto positivo en la comunidad de investigaciones educativas o escolares. A continuación presento los referentes bibliográficos utilizados para realizar este trabajo académico. Y por último, agradecer la atención que me han prestado en este espacio académico y de formación. Un feliz día.